Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo crear botones de acción en PowerPoint. Puedes agregar un botón a una diapositiva de PowerPoint haciendo un clic en las formas en la cinta de opciones, y para eso vamos a ver muy rápidamente cómo lo podemos hacer. Vamos a entrar aquí a nuestras diapositivas y veremos que ya tenemos aquí algunas que hemos utilizado en los vídeos anteriores como ejemplo, y vamos a insertar un botón de acción. Este botón de acción lo vamos a elegir en la pestaña de insertar y después nos vamos a ir directamente a donde pone en la cinta de opciones formas. Haremos un clic aquí y verás que tienes varias opciones. Una de ellas es la que tenemos aquí en el apartado de botones de acciones y verás que te aparecen varias de ellos. Si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, un botón de acción para irnos a la siguiente diapositiva, vamos a elegir este de aquí, que es a lo mejor visualmente el más adecuado, ¿vale? Entonces agregamos nuestro botón y se nos abrirá esta ventana cuando soltamos el ratón. Aquí podemos configurar este botón de acción. Podemos decir que no haga nada, es decir, que no nos lleve a ningún sitio, pero también podemos elegir, por ejemplo, varios hipervínculos. Podemos utilizar esta opción para irnos a la diapositiva siguiente, a la diapositiva anterior, primera diapositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nos puede llevar a una dirección URL. Es decir, que si nosotros queremos utilizar esta opción, como bien indica su título, como un hipervínculo, también podríamos hacerlo, ¿vale? Vamos a elegir este caso en la diapositiva siguiente, ¿vale? Para que nos lleve a la segunda diapositiva de esta presentación. Y aquí abajo, si te fijas, tenemos una opción de reproducir sonido. Si nosotros hacemos un clic sobre reproducir sonido, veremos cómo esta lista que se muestra nos dan varias opciones: aplausos, bomba, brisa, etcétera. Ustedes pueden elegir si desean reproducir sonidos o no, pero yo en este caso no lo voy a hacer. También podemos utilizar este botón para ejecutar un programa que se encuentre en nuestro equipo. Si nosotros marcamos la opción de ejecutar programa, podemos darle clic sobre examinar y buscar un programa que nosotros queramos que se abra al pulsar este botón. Por lo tanto, yo lo voy a dejar así. Vamos a irnos a abrir vínculos, vamos a seleccionarnos de que está en diapositiva siguiente y le vamos a dar a aceptar. Ya hemos utilizado, ya hemos configurado este botón. También podemos darle un poco de formato. Si te fijas aquí en el formato de forma, verás cómo se te muestran varias opciones para que tú puedas ir modificando este botón, ¿vale? Vamos a dejarlo así y vamos a dar un F5 para poder ver la presentación. Veremos cómo ya tenemos nuestra diapositiva, y cuando nosotros hacemos un clic sobre este botón, verás cómo te lleva a la siguiente diapositiva. De esta manera es como podemos crear botones de acciones en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.